Mi nombre es María Arras y el día de hoy vamos a hablar un poco respecto a lo que es los problemas de salud en los ambulatorios, las universidades o las comunidades en las cuales nos encontramos. Tenemos la hipertensión, se identifica por tener el paciente la presión arterial bastante elevada. Esta es una afección muy frecuente en la cual la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias en el transcurso del tiempo es lo suficientemente alta como para causar problemas de salud o una enfermedad cardíaca a nuestro paciente. Asimismo también tenemos las causas, pero antes de esto debemos tener en cuenta que existen dos tipos de hipertensión. La primera es la primaria, que se presenta mayormente en los adultos, la causa aún no es identificable, y tenemos la secundaria, que se presenta en personas que padecen de problemas de presión arterial alta y es causada por una enfermedad subyacente. Los pacientes que padecen de esta patología por lo general presentan dolores de cabeza, dificultad para respirar, sangrado nasal, entre otros. El tratamiento se basa en seguir una dieta que sea saludable, tomar los respectivos medicamentos que se le establezcan al paciente, mantener un peso saludable, entre otros. Algunos de los factores de riesgo pueden ser la edad, el sobrepeso, los antecedentes familiares, el estrés o algunas enfermedades crónicas. En cuanto a la epidemiología, tenemos que tener muy en cuenta que esta es una patología que se presenta mayormente en las mujeres. En algunos casos se presenta en jóvenes, pero se habla de que la enfermedad afecta 1 de cada 4 adultos mayores de 18 años, hablando de estadísticas en la población estadounidense. En segundo lugar tenemos la diabetes. Esta es una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza porque el paciente tiene o mantiene niveles elevados de la glucosa en la sangre. Asimismo, también algunos de los síntomas que pueden presentar estos pacientes es el aumento de la sed, aumento del apetito, la fatiga, la visión borrosa, entre otros. Para conocer las causas de esta enfermedad tenemos que tener en claro que existen diferentes tipos de diabetes. Tenemos el tipo 1, que ocurre cuando el sistema inmunitario, que es el encargado de combatir las infecciones, ataca y destruye las células betas del páncreas, que son las que se encargan de producir la insulina. En el segundo lugar tenemos diabetes tipo 2, que es la manera en la cual se presenta mayormente esta enfermedad y es causada por diversos factores. Algunos de ellos pueden ser el estilo de vida que presenta el paciente, el sobrepeso, si el paciente presenta resistencia a la insulina, los genes o los antecedentes familiares del paciente. Ahora bien, si hablamos de la epidemiología de esta enfermedad, se han realizado diversas investigaciones en los últimos 20 años, ¿ok? Y se conoce que actualmente los países o el índice más alto de presencia de esta enfermedad lo mantienen los países de ingresos medios y bajos, y algunos gobiernos y algunos planificadores de la salud pública se mantienen o permanecen aún un poco indiferentes ante la magnitud actual del aumento potencial de esta patología y las complicaciones que puede presentar en muchos países. Según investigaciones realizadas en el año 2010, se estimaba que aproximadamente 285 millones de personas en el mundo padecían de esta patología y variaban entre los 20 a los 79 años de edad. En tercer lugar tenemos la gastritis. Esta viene de un grupo de enfermedades y tiene entre ellas un punto en común, que es la inflamación del revestimiento del estómago. Esta inflamación que presenta el paciente generalmente se produce por la infección bacteriana, que es la que genera en sí la gastritis. Esto provoca mayormente úlceras estomacales. Algunos de los síntomas que pueden presentar los pacientes son dolor, ardor en el estómago, vómitos, náuseas, entre otros. Las causas de la gastritis, por lo general, vienen por la debilidad o las lesiones en la barrera mucosa que protege la pared del estómago, permitiendo que los jugos digestivos dañen e inflamen el revestimiento estomacal. Algunos de los factores de riesgo que podemos observar en esta patología es la infección bacteriana, el uso frecuente de analgésicos, la edad avanzada, el estrés. Las complicaciones que se pueden presentar
son úlceras, hemorragias estomacales, en algunos casos dependiendo del tipo de gastritis que presente nuestro paciente. Si la gastritis es crónica, por lo general aumenta el riesgo de que el paciente presente o padezca de cáncer de estómago. El diagnóstico se da mediante una endoscopia, pruebas de H. pylori, el uso de radiografía del aparato digestivo, entre otros. Su tratamiento se basa en medicamentos antibióticos para eliminar el Helicobacter pylori, asimismo también medicamentos que bloqueen la producción de ácido y que promuevan la recuperación, antiácidos para neutralizar el ácido estomacal, entre otros. La epidemiología de este, según estudios realizados, se pudo concluir en los últimos años que pueden existir, según estadísticas, un 60 a 70% de esta patología en países subdesarrollados. En cuarto lugar tenemos las parasitosis intestinales. Esta es una infección por oxiburo, que es un tipo de infección por parásitos intestinales, es la más frecuente. Y los síntomas que pueden presentar estos pacientes puede ser picazón en la zona anal o vaginal, insomnio, irritabilidad, dolor de estómago, entre otros. Las causas mayormente es por tragar o inspirar por accidente los huevos de estos parásitos, bien sea mediante alimentos o bebidas que hayan estado contaminadas. Los factores de riesgo mayormente es por vivir en condiciones de hacinamiento, y esta patología o esta parasitosis suele presentarse en niños entre los 5 a 10 años, pero es muy rara cuando se presenta en niños menores a 2 años. Las complicaciones pueden ser bien sea que el parásito se traslade hacia del área anal al área vaginal de la mujer, y de allí vaya causando poco a poco problemas como lo que vendría siendo la inflamación de la vagina o vaginitis. Así también es frecuente encontrar infecciones de las vías urinarias, pérdida de peso, entre otros. El diagnóstico se da cuando se confirma la presencia de estos parásitos intestinales. Su tratamiento se basa en medicamentos antiparasitarios que se venden bajo receta, como es el caso del mebendazol o albendazol, que se conoce también como Albenza. Y lo más recomendable por los médicos es que se tomen 2 dosis de dicho tratamiento para deshacerse por completo de los parásitos. Y lo común es que el paciente presente efectos secundarios gastrointestinales leves durante la toma del tratamiento. La epidemiología. En estudios realizados en la población venezolana se demuestra una alta prevalencia por infestaciones parasitarias, que oscila entre el 42,6% al 97,4%, y principalmente afecta a lo que vendría siendo la población infantil debido a la inmadurez inmunológica que estos presentan y también el desarrollo de malos hábitos higiénicos. Ahora bien, tenemos el herpes simple. Esta es una infección por el virus herpes simple que produce episodios repetitivos de pequeñas ampollas que suelen ser bastante dolorosas. Estas se llenan de líquido y aparecen en la zona de la boca, alrededor de los labios, ojos o en los genitales. Cabe destacar que existen 2 tipos de este virus. Está el VHS1, que suele ser la causa de la aparición de las vesículas en los labios, en la parte de los ojos, y el VHS2, que suele ser la causa del herpes genital. Los síntomas y complicaciones, estas son ampollas, como ya se dijo, pequeñas, que pueden aparecer en la piel, en particular alrededor de la boca y los genitales. Estas también producen una pequeña membrana mucosa, incluyendo la que recubren los ojos, la vagina, el cuello uterino, el interior de la boca, y por lo general el paciente que padece de esta enfermedad presenta la piel alrededor de donde se aparece la úlcera, suele estar bastante enrojecida y suele ser un poco dolorosa. El diagnóstico se da mediante la muestra que es tomada directamente de la úlcera o bien sea análisis de sangre.
Algunas de las prevenciones que puede tomar el paciente que padece de esta enfermedad es evitar las actividades que puedan desencadenar un brote, como lo es el caso de exponerse directamente o muy seguido a la luz solar. Se les recomienda usar bastante bloqueadores solares para evitar un brote de el herpes. El tratamiento se da mediante medicamentos antivirales. La epidemiología, según investigaciones realizadas en el 2016, se estimaba que alrededor de 3.7 millones de personas menores de los 50 años tenían la infección por VHS-1 y la prevalencia estimada de la infección era más elevada en lo que era África, era de un 88%, y la más baja era en las Américas de un 45%.